Bueno, vamos volviendo. Sí, aquí estoy. ¿Qué tal el descanso? Delhi. Muy bien. Vale, estábamos aquí, en el marcado contingente de Gergely y Watson, ¿vale? Y estábamos un poco reflexionando en torno a esta respuesta emocional del cuidador, que no solo regula al bebé, sino que activa y organiza progresivamente estos circuitos que conectan emoción, pensamiento. Entonces, la emoción, o lo que siente el bebé, en este caso, deja de ser puro estado corporal y empieza a ser información relacional que se va quedando de alguna manera. Y el bebé va aprendiendo porque se van conectando estos circuitos. Hasta ahora, ¿cómo va el curso? ¿Resuena? ¿Estáis de acuerdo? ¿Os cuadra? ¿Os da sentido a determinadas formas que veis en consulta? O no sé, dadme un poco de feedback. Yo la verdad todavía no veo pacientes, entonces no tengo esa experiencia. Lo veo como con los hijos de mis amigas, con mi sobrino, como que ahí puedo ir viendo un poco, pero fuera de eso no tengo idea. Ujú. Muy bien. ¿Y alguien que tenga experiencia, que le vaya resonando desde su propia práctica? Bueno, pues igual no resuena nada, ¿sabes? Vale, bueno. Bueno, ah, tengo una paciente que justo como la respuesta emocional de la madre es muy evitativa y es muy de rechazo, lo que genera en mi paciente mucha ansiedad, a tal punto de que desarrolla conductas ya compulsivas. Mm, Entonces, esta respuesta emocional desde el me alejo, necesito distancia, necesito como estar en mi propio espacio, que ya excede un poco, no tanto como el autocuidado, sino genuinamente un aislamiento, para la niña le genera mucho esta parte de ansiedad. Entonces ella justo llega a consulta conmigo por conductas compulsivas que se desarrollan por la sensación de rechazo. Y mm, en la consulta clínica, cuando se va a acabar la sesión o cuando estamos a punto de terminar, justo viene como este sentimiento de abandono de no me dejes, no dejes que me vaya, quédate conmigo y podemos hacer la sesión de 2 horas. Es como que mm, así se maneja mucho como esta respuesta, ¿no? También dentro de consulta. ujú. ¿Qué edad tiene tu paciente? Ella tiene 11 años. Mm. Sí, ella tiene 11 años. Bueno, parece que sí cuadra, ¿no? Un poco todo lo que vamos viendo, ¿no? Con esas respuestas que se van aprendiendo en relación a cómo se van estableciendo las relaciones vinculares a lo largo del desarrollo, ¿no? Y cómo se va al final como generando una especie de caminos que la persona va aprendiendo un poco a regularse. Al final los apegos no son nada, o son todo, no sé cómo explicar esto. Es decir, al final son respuestas que vamos aprendiendo a dar ante, digamos, las formas en las que nuestros cuidadores tratan lo afectivo o nos tratan, ¿vale? Simplemente. Si yo estoy con mi bicicleta, tengo 8 años, y me caigo de la bicicleta y me pongo a llorar, y mi papá me dice, como vaya yo, vas a llorar con razón, por ejemplo, ¿no? Eh, yo aprendo a evitar mostrar lo que me está pasando internamente a mi papá, ¿vale? Y lo hago de una manera automática, ¿no? Esto no es algo reflexivo que diga, no, si le digo a mi padre que me he hecho mucho daño y que me siento muy vulnerable porque me he caído de la bicicleta, mi padre se enfada. No, esto no se piensa así. Digamos que son respuestas que se van como dando en las propias interacciones vitales. ¿M? El tema es que si siempre mi padre responde así ante determinadas emociones o sentimientos o acontecimientos que me van dando, yo esas respuestas que me salen de manera automática se van enquistando como una especie de procedimiento interno o forma en la que yo me comunico con mi padre, que es no mostrando la emoción, ¿vale? En realidad, un evasivo, un evitativo o un ansioso preocupado no está pensando en que necesita el vínculo o que necesita alejarse del vínculo. Lo hace para que la otra figura siga vinculada. No sé si se entiende esto. ¿Sí? Sí, que va más como un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? Claro, al final todo es súper automático. Lo que pasa es que si vivimos así, los contextos son permanentes, constantes, y mi desarrollo se va, digamos, acoplando de alguna manera a esas formas que yo voy aprendiendo a estar en relación. ¿Mm? Y esto tiene mucho que ver con cómo se van también conectando todos estos circuitos neurobiológicos, estas formas más o menos experienciales que van teniendo como una especie de reflejo interno en mi neurodesarrollo. ¿Sí? Bueno, digamos que el marcado contingente, o esto que estábamos hablando antes de la mentalización, es técnicamente una coactivación límbico-frontal repetida en el tiempo.
¿vale? O dicho de otra manera, como el bebé no tiene prefrontal, el adulto le presta el suyo, ¿vale? Así como sea el prefrontal del adulto, así va a ser la calidad relacional o vincular que se esté dando, ¿no? Mm, Entonces, el prefrontal del cuidador, repetido cientos de veces, cientos de veces, cientos de veces, va a favorecer, ¿no? Esta sincronización entre regiones emocionales y corticales en el desarrollo progresivo de estos circuitos límbico-frontales, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La regulación, dice Alan Shore, que es uno de los contemporáneos ahora mismo que más estudia este tipo de cosas, dice que la regulación afectiva temprana modela la conectividad prefrontal derecha principalmente. Luego veremos un poco esta separación interhemisférica y cómo digamos, que no toda nuestra corteza prefrontal actúa de la misma manera. Digamos que está separado entre derecha e izquierda también y que también va a tener funciones diferentes para integrar información, ¿vale? No os quiero dar mucho de neuro, pero sí entender sobre todo estas bases que van a servir para entender la regulación afectiva. Entonces, este marcado actúa como un mecanismo de estimulación continua límbico-frontal que transforma la activación emocional en experiencia principalmente pensable, ¿vale? Empiezo a darme cuenta de lo que está pasando. Y repetido a lo largo de mi desarrollo va a favorecer que todo esto que pasa afuera, sea seguro, inseguro, funcional o disfuncional, se internalice. Y aquí aparezca la mentalización o no aparezca. Es decir, darme cuenta de lo que le pasa a un otro. Si os dais cuenta, la terapia es pura mentalización, es decir, el rol del terapeuta es estar leyendo continuamente los estados mentales del paciente, en todo lo que le está pasando, cómo está narrando, cómo describe las situaciones, cómo se activa su cuerpo, sus defensas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en terapia, queramos o no, o seamos conscientes o no, es pura mentalización, puro marcado. Bien, entonces, por ir sintetizando un poco todo lo que vamos dando y que no quiero que conceptualmente tenga mucha carga, ¿vale? Porque al final también acabamos como muy agotados, pero como ir poniendo tips un poco de resumen, ¿vale? Simplemente saber que hay como una especie de autopista que se va a ir generando a lo largo del desarrollo, que es este eje, el sistema límbico, sistema nervioso central, eje hipotalámico hipofisiario adrenal, ¿vale? Y que estas conexiones se tienen que dar como de una manera natural y orgánica, como una especie de desarrollo sano, donde se van conectando todas estas cuestiones y que nos va a servir para estar mejor, para tener una sensación integrada de lo que está pasando, para ser conscientes, etcétera, etcétera. Si no se van conectando bien, esto va a tener repercusiones en la manera de regular los estímulos que van proviniendo tanto del interior, lo que me pasa internamente, lo que le pasa al bebé, por ejemplo, que no sabe si tiene hambre, no tiene hambre y demás, y también a darme cuenta de lo que pasa en el exterior, ¿vale? Principalmente a través de los otros. Es decir, que si no están formados adecuadamente, ya voy a tener como un déficit en interpretación de lo que pasa en la realidad. Esto es muy interesante porque casi que podemos hablar de sintomatología incluso psicofísica, ¿no? Es decir, ¿qué le pasa a un niño, por ejemplo, de 6 años con una enuresis secundaria? eh, o sea, a nivel, por ejemplo, interno, ¿qué está pasando? ¿No? Es decir, este niño no se da cuenta cuando se hace pipí, no se da cuenta cuando tiene sensaciones eh, de que tiene que hacer pipí, exactamente o internamente qué le está pasando. Seguramente sus niveles de estrés sean tan altos, ¿vale? Por las circunstancias que sean, que esté perdiendo la capacidad de leer interoceptivamente un montón de situaciones o de sensaciones. O, dicho de otra manera, ¿no? Cuando estamos muy preocupados nos podemos olvidar de comer, ¿no? Perfectamente. O priorizamos aspectos de nuestra preocupación por otros aspectos que tienen que ver con el cuidado, la salud o lo que sea, ¿no? Es decir, que no estoy hablando de algo que sea patológico en sí mismo, sino que la propia vida o la propia decisión vital nos lleva a priorizar otros estados. Si yo vivo en estado de alerta, no atiendo a lo que me puede estar pasando o no lo leo bien. Esto en un adulto con estrés, pues bueno, se puede entender, pero en un niño que tiene que conectar todos estos sistemas para desarrollarse, puede ser muy perjudicial, ¿vale? Entonces, una mala regulación de estos niveles de excitación, de interocepción, de neurocepción, bueno, pues van a generar respuestas continuamente defensivas ante lo que está pasando en el entorno, ¿vale? Y estas respuestas ya las hemos visto, por ejemplo, desde lo polivagal, ¿no? O bien estamos hiperexcitados o bien nos vamos a ir a la hipoactivación. Y esto va a tener una repercusión clara o una correlación clara con el estilo de apego. Por ejemplo, ¿qué estilo de apego se correspondería con estados hiperexcitados corporales? Ansioso. Ansioso, apego ansioso. Vale, quiero hacer un matiz con las etiquetas de los estilos de apego.
Todos son ansiosos. Sé a qué os referís cuando decís ansioso. Pero todos son respuestas a la ansiedad. Por lo tanto, em, si hablamos del ansioso preocupado o ambivalente, ¿no? Que es al que os referís cuando se dice ansioso, pero el otro sería ansioso evitativo, ¿vale? Técnicamente. Por lo tanto, todos estos son respuestas a la ansiedad o al estrés. Lo digo porque siempre decimos ansioso, refiriéndonos al ansioso preocupado, ¿no? Entiendo. Sí, y es así, vale. La hiperexcitación corresponde a un estado de respuesta automático del ansioso preocupado. Es decir, siempre está hiperalerta, siempre está pensando en el vínculo, por ejemplo, o en la separación del vínculo, o en que no tenga el vínculo, o que esté solo. Es decir, hay un montón de situaciones que le hacen estar continuamente hiperalerta. Y el evasivo o evitativo, o ansioso evitativo, siempre va a tender a respuestas hipoexcitadas o hipoactivadas en su cuerpo, ¿vale? Que tienen mucha lógica, es decir, me alejo de la fuente de estrés, aunque la fuente de estrés también sea el vínculo, es decir, intento autorregular solo. Tenga o no tenga estrategias de autorregulación, ¿vale? Por eso, digamos que esto no son respuestas que estén bien o mal, es decir, son respuestas más o menos adaptadas a lo que nos pase. Es decir, el niño que aprende a no hablar a su papá y que se va hipoexcitando del dolor, de las sensaciones no sé, de angustia que pueda sentir ante una caída, o se va desconectando poco a poco, ¿vale? Es decir, empieza a no tener sensibilidad al dolor o a tenerla muy alta. Eh, Se tiene que hipoexcitar para no dar esa respuesta, por ejemplo. Y esto con el papá es funcional, porque el vínculo sigue intacto. El problema de esto es que si se enquista como una respuesta interna en el organismo y la persona crece con esta estrategia, cuando no esté en un contexto familiar con el papá, ¿qué respuesta va a salir de manera automática? Esta. Entonces, por ejemplo, ante un jefe o ante la pareja o ante los amigos, va a funcionar de primeras con esta estrategia. Todo esto automático, por cierto, ¿vale? Que no es consciente. ¿Sí? Bueno, la tercera pata de la regulación, como os decía, es la conexión interhemisférica, ¿vale? Y esto también va a ser crucial para tener una sensación integrada de todo lo que nos está pasando. No solo es cómo reacciona mi cuerpo, no solo son mis emociones, también es la forma que tengo de entender el mundo. Y la forma que tengo de entender el mundo se basa en la capacidad para que mis dos hemisferios cerebrales se asocien y funcionen de manera conjunta, ya que ambos, también por una cuestión de desarrollo como especie, se fueron, digamos, como especializando en cosas diferentes o fueron interpretando la realidad desde parámetros diferentes. El hemisferio derecho es el hemisferio igual más primitivo, ¿vale? Digamos que dentro de lo que sería el desarrollo de la corteza, todo bueno, a ver, cuando hablamos de partir, ¿no? En nuestro cerebro en hemisferio derecho e izquierdo, estamos hablando de todas las estructuras que hemos visto antes. Sistema nervioso autónomo, sistema límbico y corteza. De alguna manera, todo esto es lo más primitivo, la parte derecha. Y la parte izquierda fue especializándose en cosas como muy diferentes. Dice Siegel que para llevar una vida equilibrada, valiosa, creativa, llena de relaciones personales, bien conectadas, es crucial que estos dos hemisferios actúen de manera conjunta. ¿Qué es lo que va a hacer que actúe de manera conjunta? Bueno, pues que se estimule también el que esto se pueda ir dando. Y esto se va a dar a través del puente que hay entre ellos, que es una de fibras, que es el cuerpo calloso, ¿vale? Y de aquí se van a generar un montón de conexiones neuronales, dependiendo un poco también de estos contextos afectivos en donde nos estemos moviendo, ¿vale? Em, la distinción así un poco pedagógica que se puede hacer, vale, esto no es exactamente así, hay bastante variabilidad en general, pero si pudiéramos diferenciarlos de alguna forma, diríamos que la parte derecha de nuestro cerebro es intuitiva, azarosa, holística, ¿vale? Concreta, fantasiosa, no existe la palabra, no existe el tiempo, es análogo, es relacional, se basa siempre en el otro, es la parte más sentimental y donde hay emociones, ¿vale? O sea, que interpreta el mundo así. Es como una especie de pintura abstracta, llena de colores, algo así como, no sé cómo decirlo, ¿no? Como un poco sinestésico todo, ¿no? No hay estructura, simplemente son más sensaciones, emociones, tiene que ver con el aquí y el ahora. ¿Qué aparece en la parte izquierda? Aparece la tabla de Excel, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale? Aparece lo lógico, lo secuencial, la palabra, el símbolo, el verbo, ¿no? Lo temporal.
lo abstracto, aparece el lenguaje, eh, sigue instrucciones, procedimientos, es el cerebro que escucha. Entonces se tiene que dar asociadamente estos dos para que la información se mezcle y tengamos algo coherente a lo que aferrarnos. Porque si no, solo tendríamos un pensamiento o bien intuitivo, emocional, o bien un pensamiento analógico, o sea, perdón, analógico, un pensamiento hiperracionalizador, pues eso, como muy lógico, ¿vale? Que tampoco nos conectaría emocionalmente con el otro, ¿vale? ¿Se entiende? De hecho, también podemos interpretar cómo funciona a nivel de expresión o a nivel de entendimiento del mundo los dos estilos inseguros, ¿vale? Pregunta, ¿qué parte del cerebro creéis que está más desarrollada en un apego evitativo? El prefrontal, por todo lo que es la racionalización, ¿no? ¿Y qué parte, izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. Y por contra, ¿vale? ¿Qué parte es la que más utiliza un apego ansioso preocupado? El derecho. Sí. Vale, fijaos que todo es expresión emocional, la habilidad, no hay, mucha coherencia narrativa, ¿vale? Todo es impulsivo. Me miro raro, yo sentí una vibra extraña. Sí. Y y un perfil más evasivo siempre va a ser más hiperracionalizador. ¿Cómo estás? Bueno, lógicamente bien. O sea, esto puede ser literal, ¿eh? De hecho, esto me lo dijo un niño de 8 años. Wow. Lógicamente bien, me dijo. Digo, ¿cómo que lógicamente bien? ¿Qué es eso? Fijaos que desde muy pequeñitos, digamos, se va usando, no se ve esa asociación, ¿vale? No se ve esa integración de los dos hemisferios. De hecho, hay estudios que hablan de la hipertrofia en desarrollo de distintas funciones en relación a los apegos y a los contextos vinculares, ¿vale? Entonces se habla de hipertrofia del hemisferio izquierdo, hipertrofia del hemisferio derecho. Es algo así como si solo entrenáramos un músculo, si solo hiciéramos pesas con un brazo, ¿ok? Este es el efecto del contexto en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio desarrollo neurobiológico. Y el problema de esto es que no se integra, ¿vale? Bueno, esto sería un poco el funcionamiento a nivel de memoria, cognición o comunicación, ¿vale? Tampoco vamos a entrar mucho. Ambos hemisferios analizan en realidad la misma información, pero con parámetros diferentes. Entonces, claro, si yo no puedo integrarlos, me voy siempre a memorias de un tipo, es decir, declarativas o semánticas. En el caso, por ejemplo, de un evitativo, ¿vale? Necesito basarme en datos, en recuerdos, en cosas para poder darte una opinión. Y en el hemisferio derecho es como decía Chris, ¿no? Más vibra, ¿no? Más memoria de procedimiento. Se me ha activado algo y no sé qué es, ¿no? Entonces, esto no es consciente, ¿vale? Y no es un recuerdo, pero sí que es como intuiciones, sensaciones, y esto se ve en las narrativas, ¿no? La forma de la cognición que ahora nos vamos a meter, ¿no? Eh, cómo va fluyendo también, ¿no? En el hemisferio izquierdo, que es a través de pensamientos verbales, lento, lineal. Nos habla sobre el pasado, sobre el futuro, sobre análisis racionales continuamente, sobre cómo funcionamos, ¿vale? Esta es la cognición que se activa. Y las cogniciones en el hemisferio derecho son holísticas, en general, es como os decía antes, ¿no? Es como una pintura llena de colores, ¿no? Así como muy calidoscópico todo, ¿no? Como una gestalt, ¿no? Como sensaciones, pum. Entonces, los lenguajes van a variar, ¿no? Lentos, conscientes, deliberados, en el caso del hemisferio izquierdo, muy rápido, muy automático, muy involuntario y muy afectivos en el hemisferio derecho, ¿vale? Para que esto tenga sentido, necesitamos las dos partes. Necesitamos sentir, por un lado, tener estas sensaciones, estas intuiciones y tal, y luego darle una coherencia narrativa. Básicamente, fijaos lo que ocurre en el trauma. En el trauma hay una disociación y lo que ocurre es que no tengo acceso al recuerdo, pero sí a sensaciones, por ejemplo. Em, ¿Qué es lo que hacen las terapias rápidas como el MDR? Estimulación bilateral, ¿vale? Lo que intentan es entrenar o estimular de alguna manera que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo funcionen para que el recuerdo se pueda activar y pueda aparecer una narrativa más o menos coherente con lo que me pasa. No sé si manejáis el MDR. ¿O Lo no conoce. Entonces, lo que pasa es que primero hay un pensamiento rápido en tiempo real, un pensamiento más lento en el hemisferio izquierdo. Y esto se tiene que dar.
¿vale? Si no, me quedo disociado de alguna manera. Hablamos de disociación neurobiológica. Todo lo que van a hacer los apegos, de alguna manera, es que mi cerebro no funcione de manera asociativa. Por lo tanto, ya está funcionando con cierta disociación experiencial de la vida. Y esto es cómo funciona más o menos el flujo de un proceso de información, ¿vale? De lo que sea, ¿vale? Puede ser algo que me pasa internamente, puede ser una información que recibo del exterior, pero básicamente se activa mi hemisferio derecho, se activa mi sistema límbico, en esta idea de eje hipotalámico, hipofisiario, adrenal, baja del tronco encefálico, vuelve a subir a mi sistema límbico, seguimos en el hemisferio derecho, fijaos, ¿eh? Eh, Pasamos al hemisferio izquierdo, aparece el lenguaje, aparece el recuerdo, aparece la capacidad para colocar lo que me está pasando en el espacio-tiempo, por ejemplo, y tiene que volver esa información al hemisferio derecho para que todo sea integrado. Esto, que, mm, Estos son todos redes neuronales que se han ido formando a lo largo de mi desarrollo. Si hay cierto sesgo por mi contexto afectivo, el flujo de información no va a ir de la manera esperada. Por cierto, esto del input, es que esto es así, o sea, que parece que son muchos procesos, pero esto es una milésima de segundo, ¿vale? De lo que estoy hablando. Fijaos cuántos puentes hay por donde tiene que pasar la información y por cuántos sitios se puede romper esto. Antes hablábamos de esos lenguajes, ¿no? De cómo transmite la cosmovisión una persona evitativa, una persona más ansiosa, preocupada. Vale, pero puede haber gente que funcione de manera muy primitiva, ¿no? Con lucha-huida, puede haber gente que funcione de una manera muy emocional. Y entonces, digamos que son rupturas o sesgos que nuestro cerebro va generando por nuestras experiencias afectivas, vitales, traumáticas, ¿vale? Que vamos generando a lo largo de nuestro desarrollo. ¿Quiere esto decir que no están unidos? Sí lo están, ¿vale? Pero no es lo mismo que la información vaya por una autopista, ¿no? Que vaya por un camino de piedras, ¿vale? Entonces no es que no funcione, es que va más lento. Y digamos que las autopistas se han generado en otros términos. Antes decía que, bueno, que hay formas diferentes en las que se va organizando nuestro cerebro. Entonces, bueno, si hablamos de bases relacionales de inconsistencia y falta de sintonía, hablamos de apegos. Mira, aquí he caído yo en lo mismo, he puesto apego ansioso. Os he corregido y resulta que yo lo pongo igual que vosotras. La inconsistencia y falta de sintonía que puede haber en un apego ansioso preocupado, en esta base relacional, genera que la amígdala siempre esté hiperactivada, que los sistemas de recompensa, ¿vale? Que veíamos antes en estos sistemas interhemisféricos, estén buscando todo el rato recompensa, consuelo. Fijaos qué interesante para conductas en los niños de quererlo todo aquí, ya, ahora. O, o sistemas de recompensa que no se terminan nunca de cerrar, como pueden generar, por ejemplo, formas adictivas, ¿no? De buscar fuera lo que no consigo parar dentro, ¿vale? Yo creo que todo esto es súper interesante para luego conectarlo con patología o con formas de expresión psicopatológica, ¿no? Eh, las memorias están dominadas por la emoción, la regulación del prefrontal es débil en general, la integración cerebral o interhemisférica predominio de lo derecho, ¿no? Y un perfil autonómico hiperactivado simpático, ¿vale? Es un poco resumen de todo lo que vamos hablando. El evitativo, su base relacional va a ser de distancia y de rechazo, por lo tanto, su amígdala está activada, pero a la vez inhibida, ¿vale? Cuando hablamos de que el evitativo parece que no está nervioso, no es cierto, sí que lo está. Es decir, en los experimentos de Mary Ainsworth, la situación extraña que visteis con Vicky, en realidad la respuesta que da el evasivo es que sigue jugando con sus juguetes sin hacer caso a la figura de apego cuando vuelve, a la mamá cuando vuelve a la sala. Entonces aparentemente parece un niño regulado, pero sus niveles de estrés están por las nubes. Lo que pasa es que no lo dice. Eh, ¿Qué va pasando dentro de su cerebro? Que su sistema de recompensa se apaga o se inhibe, porque si no, no podría controlarlo, ¿vale? Entonces las memorias ya no son afectivas, se desconectan, ¿vale? Ya no se, digamos, o la experiencia ya no se archiva internamente como una memoria afectiva. Por lo tanto, empieza a generar un desarrollo de corteza prefrontal excesivo, es decir, necesita más racionalidad para poder justificar lo que le está pasando. Predomina el hemisferio izquierdo y necesita una desactivación de su cuerpo para
que no se le note que está eh, excitado o ansioso, ¿vale? Y bueno, uy, perdona. Y bueno, con el desorganizado, recordad que los apegos desorganizados al final, yo siempre, cuando hablo de esto, siempre me voy a apegos regulados porque se entiende mejor, ¿vale? Digamos que el apego desorganizado es el no apego, ¿m? Digamos, es el fracaso vincular. Eh, en- por lo tanto, bueno, nos podemos referir a él como apego desorganizado, evidentemente, para darle un nombre, pero hay mucha variabilidad en los apegos desorganizados, porque realmente es el fruto de situaciones maltratantes, abusivas, negligentes, no sé qué más palabras poner, ¿vale? Es decir, no, la persona lo que internaliza es el caos externo. ¿M? Por lo tanto, sus respuestas siempre van a ser oscilantes y nunca va a haber una organización de su cerebro. ¿M? Entonces, bueno, aparece la amígdala está hiperactivada, caótica todo el rato. El sistema de recompensa es una búsqueda confusa y constante de sensaciones. Las memorias se fragmentan, se desorganizan. eh, Frecuente sobrepaso de la corteza prefrontal, es decir, no es suficiente para organizar, para regular, ¿vale? Desconexión entre sistemas integrados a nivel cerebral y oscilación extrema. A veces es difícil delimitar apegos desorganizados porque a veces las respuestas de los apegos desorganizados son como si fueran ansiosas, preocupadas, amplificadas, es decir, muy exageradas, o evasivas, muy exageradas, o ambas en un mismo espacio o corto espacio de tiempo, ¿no? Entonces, a veces cuando tenemos un paciente desorganizado o tenemos un apego que no sabemos identificar muy bien, igual suelen ser apegos desorganizados, ¿no? Dime, Larisa. Justamente esa es la pregunta. ¿Hasta qué punto diagnosticas que esto ya es apego desorganizado y no solamente ansioso ambivalente? Porque en muchas ocasiones, tanto evitativo o ansioso ambivalente puede traer aspectos desorganizados. Entonces, como que hay veces en que se puede difuminar esa rayita, ¿no? Sí, de hecho es complicado. A ver, al final esto tiene que ver con la concordancia de las historias de vida, las narrativas, las respuestas más o menos sintomáticas o disfuncionales. Los apegos ansiosos y evitativos no son apegos desorganizados, son apegos organizados. Es decir, la mente de estos pacientes funciona de una manera organizada. A veces funciona porque el contexto lo permite y a veces no es funcional, ¿vale? Porque si yo busco una figura de apego y estoy solo, pues me desregulo. ¿M? Es decir, me hago dependiente a esa figura de apego. Si la tengo, pues estoy regulado. No sé si me explico. Es decir, que no tiene por qué haber una gran sintomatología o patología. De hecho, de alguna manera todos nos movemos en un continuo ansioso preocupado, ansioso evitativo, si no tenemos unas estructuras muy seguras, ¿vale? Formadas. Bueno, pues yo estoy dando clases, ¿sabes? No creo que yo tenga apego seguro, ¿vale? Es lo que intento decir. La suerte es que no tengo un apego desorganizado, ¿vale? Porque entonces podría estar aquí, podría estar tranquilo hablando con vosotras y de repente desorganizarme, no hablar. Esto es un apego desorganizado, ¿vale? Es decir, soy muy vulnerable a cualquier situación, a cualquier cuestión. ¿Por qué te decía esto? Ah, vale, los apegos desorganizados al final correlacionan muy bien con historias adversas. O dicho de otra manera, las historias adversas generan apegos desorganizados. Es decir, si vuelvo otra vez al esquema vulnerabilidad-estrés que hablábamos antes. Eh, si yo crezco en contextos que no son seguros, tengo un montón de experiencias traumáticas que no se están reparando, todo esto desorganiza, digamos, mi mente y mi desarrollo. ¿M? Aunque mis estructuras, incluso en casa, no sean del todo desorganizadas. ¿M? Pero insisto, otra vez, puedo incluso tener estructuras desorganizadas en cuestiones puntuales afectivas y tener un estilo evitativo en general para otras cuestiones y un apego seguro en otros contextos. Porque el tema de los apegos no es tan sencillo. Es decir, no se trata, salvo que viva una adversidad desde que nazco hasta que llego a los 25 años, ¿vale? Entonces, Ujú. claro, yo no tengo ninguna estructura fija, todo es desorganizado y demás. En realidad estamos hablando de desarrollos sanos o desarrollos más psicopatológicos. Cuando digo que podemos tener diferentes estrategias, la misma persona, me estoy refiriendo a que seguramente el apego de mi mamá y de mi papá sean diferentes. Otra cosa es que el peso automático de cómo respondo ante determinados estímulos esté marcado más por el apego de mi madre. Pero a lo mejor ante hombres o personas de autoridad respondo con el apego de mi papá. ¿Mm? Me lo estoy inventando todo, ¿vale? No quiero meter aquí a mis padres. ¿Me explico? Sí, sí. Vale. Por eso digo que vamos a oír un poco de las etiquetas y vamos a usarlo más, o estas etiquetas vamos a usarlas más como formas en las que yo
me relaciono con el paciente o cómo el paciente se le activan determinada. O sea, si un paciente llega a terapia y se desorganiza conmigo y no tiene respuestas, es probable que tenga como estructuras desorganizadas internas. ¿Vale? ¿Sí? En realidad traigo aquí lo de los apegos, lo de los estilos de apego para tener un lenguaje común y para que vayamos entendiendo esto desde la complejidad, no para que nos vayamos otra vez a los estilos de apego. Vale. Resumen. Vago ventral fuerte, bien entrenado por esas miradas, cuidados de la mamá, del papá, esa capacidad de conectar desde muy pequeñito, ¿vale? De ser conscientes, fortaleza límbico frontal, ¿vale? A través de esos marcados contingentes que se van dando repetición a repetición, escena tras escena, en crecimiento, y unos contextos que facilitan la simbolización, pero también la verbalización. ¿Mm? Esto es lo que va a hacer que la relación interhemisférica funcione de una manera fluida también. Si tenemos un vago ventral fuerte, digamos que esto al final es la expresión de contextos seguros, ¿vale? Es decir, no hay una persona que tenga un vago ventral fuerte y no tenga una relación interhemisférica fuerte. Al final es el efecto del neurodesarrollo, ¿vale? En determinados contextos. Y esto sería una especie de resumen de una fotografía de emisión de positrones de cómo se van generando las conexiones a lo largo del desarrollo en nuestro cerebro en diferentes contextos muy marcados, ¿vale? A la izquierda, un contexto sin maltrato, por no entrar en apegos, ¿vale? Y a la derecha, un cerebro con maltrato. ¿Quién va a tener más recursos para afrontar el estrés de la vida o las cosas que van pasando? El que no fue maltratado. Claro, esto no quiere decir que el que tenga maltrato no pueda dar respuestas funcionales, pero le va a costar más, seguro. Antes explicaba el apego haciendo una especie de metáfora, ¿vale? Em, pero luego me di cuenta que no era una metáfora, que es realmente lo que nos pasa. Imaginaos que tenemos una planta. Tenemos dos plantas, ¿vale? A una planta la ponemos en la habitación, en un lugar donde la luz le da de una manera correcta, según las características de la planta. Estamos constantemente regándola según la necesidad de la planta, abonamos la tierra, la podamos cuando le toca, en fin, somos conscientes a su crecimiento, a su desarrollo, ¿vale? Y ponemos una planta de las mismas características en un rincón y la regamos de vez en cuando, pero no atendemos su crecimiento, no le cambiamos la tierra. ¿Mm? ¿Qué planta se desarrolla en todo su potencial? La que La está planta cuidando. que está cuidada. ¿Y qué planta no es que no se vaya a desarrollar, sino que es más propensa pues, a plagas, a que no crezca de la manera correcta o que se vaya girando buscando la luz, ¿no? Por ejemplo, pues esto es lo que hace nuestro cerebro en el afecto y en el desarrollo afectivo. Decía que no es una metáfora, fijaos, es esto lo que pasa. ¿Mm? Cuando veo más conexiones en el sin maltrato, yo podría decir que hizo más sinapsis neuronales y por eso es que tiene más recursos y tiene más conexiones que le van a permitir hacer más cosas. Obvio, es decir, ha tenido las condiciones de vida para que su cerebro se desarrolle en el máximo potencial, con las conexiones que necesita. ¿Mm? Como la planta que se desarrolla en su máximo potencial cuando la cuido. Al final estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de cuidado y de atención. ¿Sí? Vale, ahora imaginemos que abrimos una ventana y entra una ráfaga de viento y tira las dos macetas al suelo. ¿Sí? ¿Qué maceta tendrá más daño? La que está más débil. La que está más débil y es la que no hemos cuidado, ¿verdad? Mm. Vale, este es el efecto del trauma. Ahora, ¿qué planta va a tardar más en recuperarse? La maltratada, la débil. La débil. ¿Mm? Siempre va a ser la débil. Y esto va a ser el efecto que tiene. A ver, va a ser la débil si sigo con las mismas prácticas. Es decir, si la coloco otra vez, tal, y la vuelvo a dejar en su sitio. ¿Mm? Pero si yo reparo esa situación y le pongo una maceta nueva, más grande, le cambio la tierra, la pongo en otro sitio, igual reparo esa situación. ¿Vale? Por lo tanto, no solo estamos hablando del impacto del trauma, sino lo que tenemos que hacer después con todo esto.
¿Qué pasa en vidas, en contextos maltratantes o desorganizados? Que no hay reparación a lo largo del desarrollo, que se van acumulando las adversidades, los traumas, y llegamos a la adolescencia o a la edad adulta con un montón de vulnerabilidades adquiridas, no reparadas, y con poca capacidad para afrontar lo que me va a pasar o lo que me está pasando. ¿Se entiende? ¿Sí? Ujú. Sí. Bien, entonces hablamos del apego como esta arquitectura, ¿vale? Como esta estructura que se va generando, la neurobiología como las carreteras, ¿no? La infraestructura, y la regulación del afecto como las estrategias que se van internalizando y cómo a su vez esto modela la función ejecutiva central de mi organismo. Y ahora vamos ahí, ¿vale? Que suena así como muy rimbombante, pero realmente lo que está diciendo es que el afecto también cambia mi cognición. Y esto es bastante revolucionario, ¿vale? Porque esto Piaget, por ejemplo, cuando nos habla del desarrollo evolutivo, nos habla de una manera neutra. Es decir, la variable afectiva no entra. Digamos que todos los niños pasan por determinados estadios de desarrollo, por ejemplo. Bueno, pues lo que dicen las nuevas investigaciones de autores como Alan Shore, Daniel Hill, es que todo esto va a tener una repercusión en la manera de generar determinada conciencia en relación a cómo también se distorsionan mis cogniciones en relación a los apegos. Porque no es lo mismo una mente que se desarrolla de manera segura que una mente que se desarrolla de manera insegura. Espero que hayáis cogido fuerzas, ¿vale? Que el sushi haya hecho efecto, porque esto que viene es un poco difícil. ¿Vale? Pero es difícil, pero yo creo que se entiende bien. Nos vamos a Daniel Hill, ¿vale? Que es el que nos habla de la teoría de la regulación del afecto. Para mí, a ver, dentro de lo que ha sido mis formaciones en todo esto, para mí ha sido el más revelador de todos. Y fue profe mío al final. Y de alguna manera fue el que le dio sentido a cómo yo estaba entendiendo el tema de apegos y demás, ¿vale? Entonces él dice que el afecto es primario, ¿vale? Que esto ya lo decía Bowlby, por cierto, ¿vale? Que esto no es nuevo. Y esto es lo que le costó a Bowlby salir de la comunidad psicoanalítica. Cuando se habla de que el afecto es primario, es que primero va el afecto y luego va el desarrollo o las funciones ejecutivas de nuestro organismo. Entonces llega a decir que la propia cognición está organizada por el afecto. Hablamos de estructuras como la atención, la percepción, la representación, la memoria y la propia función reflexiva, como hemos ido viendo en algunos casos, ¿no? Entonces, esto va a hacer que la persona tenga más capacidad de adaptación y que tenga una experiencia subjetiva más o menos funcional. Pero estas dependen del estado afectivo. Dependen de cómo he ido entendiendo qué es el afecto, qué es el amor, qué es la seguridad, qué son un montón de cosas. Y esto a mí, digamos que me resuena bastante porque en realidad cada uno vivimos la vida de una determinada manera. Por mucho que intentemos ser ¿no? todos muy parecidos, al final cada uno tiene su propia experiencia subjetiva del afecto, del vínculo, de qué es importante y de qué no lo es. Y creo que tiene que ver con esto. Vale, vamos allá. Em, Tenemos que refrescar un poco la carrera de psicología, ¿vale? Acordaos de cuando hablábamos de atención, ¿no? Como un estado cajón. Realmente yo lo voy a dar así, como si fuera la carrera, ¿vale? Atención, memoria, percepción. Pero en realidad Daniel Hill no lo habla así exactamente. Es decir, al final lo que hace el afecto es que esto no funciona compartimentadamente, sino que todo repercute en todo. Y luego os voy poniendo un ejemplo. Bueno, la atención sería algo así como la punta de lanza de nuestra conciencia, es decir, allí donde miramos, allí donde somos conscientes, ¿vale? Por hacerlo de una manera como muy poética. Eh, Nuestro funcionamiento cognitivo de la atención sería focal y global, algo así como un músculo que se va como extendiendo o contrayendo en relación a lo que necesito. Por ejemplo, yo ahora estoy mirando a la pantalla y os estoy viendo con vuestras caras así, un poco perplejas, ¿vale? De qué me está contando este tío, ¿vale? Pero también estoy atento un poco a la habitación y a lo que puede estar fuera de la habitación. Por lo tanto, digamos que estoy haciendo un ejercicio focal global de mi atención o voy alternándolo. Vale, esto es un funcionamiento flexible de la atención. Lo que dice Daniel Hill es que lo desregulado lo que hace es, de alguna manera, perder esta flexibilidad y lo que hace es que no funciona de la misma manera. Por lo tanto, me puedo ir a lo focal y quedarme fijo
o a lo global, ¿vale? Y quedarme fijo ahí también. Por lo tanto, no atiendo al detalle. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Vale. Pregunta de nota. ¿Cómo creéis que influye? Esto es un poco difícil, ¿vale? Pero ¿cómo creéis que influyen los apegos en, digamos, sesgos atencionales? Wow. Venga, Am, venga, Bueno, María. creo que va como muy relacionado a la respuesta del sistema límbico, ¿no? Cuando están estos rasgos ansiosos, puede que el sistema límbico exista como el término de secuestro de la amígdala o que el sistema límbico te secuestró, ¿no? Y es como esta parte en la que tu sistema está tan sobrecargado por la emoción que pierdes como el foco de atención a lo que te rodea, el foco de atención a lo que tienes contigo, tanto intra como fuera de ti, ¿no? Ujú. Vale, pero sí que hay un sesgo, más o menos, hacia una atención focal o una atención global, dependiendo de en qué contexto nos movamos. ¿Sí? Sí, ¿Jessica? ¿Qué dices que sí? sí. no, yo iba a comentar bueno, o sea, que sí que estoy de acuerdo con lo que estás comentando y que en cómo puede afectar, pues, por ejemplo, bueno, en la línea que comentaba la compañera, estar, por ejemplo, más, que haya sesgo hacia lo exterior, enfocar demasiado tu atención a los estímulos exteriores, como, yo que sé, por ejemplo, una persona con una ansiedad generalizada, ¿no? Que vea a lo mejor amenazas. O todo lo contrario, que tu atención esté focalizada en tus pensamientos, por ejemplo, y desconectar totalmente de tu realidad externa Ujú, o estar constantemente subiendo y bajando en esas dos cosas, ujú. ¿no? No es que funcione lo focal o global, o sea, que no funcione en una persona ansiosa, preocupada o en un evasivo, sino que funciona de una manera más rígida, ¿vale? Por lo tanto, digamos que se focaliza la atención en determinados objetos, ya sean focales o ya sean globales, ¿vale? ¿Mm? Sí, ¿Ale? ¿Ale? Hola, Hola. hola, hola. Perdón, que no se quería desbloquear mi micro. Eh, con la creación de sesgos atencionales, yo también diría que ante respuestas traumáticas, uno crea también como un patrón cognitivo que, por ejemplo, si yo, o sea, yo estaría más pendiente, por ejemplo, si una persona me está mirando, la forma en que yo interpreto que esa persona me mira, o sea, quizás como que la forma de yo ver los factores externos, yo le doy una interpretación distinta Mm. a lo que realmente son. Entonces yo siento que ahí la atención, que en vez de, por ejemplo, si yo, o sea, mi atención quizá tiene mucho más peso en lo que lo externo tiene, como que tiene peso sobre mí. O sea, no sé si me entiendo, si me doy a Sí, entender. a ver, pero fijaos, estamos mezclando dos cosas. Focal y global no es solo interno-externo, ¿vale? Es decir, esto puede generar confusión. Focal, es atender a una cosa concreta. Y global es atender el contexto, ¿ok? O lo contextual, Ok, ¿vale? Lo digo porque esto marca un poco la diferencia de qué le pasa, por ejemplo, a un ansioso preocupado, qué le pasa a un evitativo. ¿Mm? Una persona ansiosa, preocupada, hiperactivada, angustiada, ¿dónde está poniendo el foco? ¿Natalie? Se va a distraer por cualquier cosa. Bueno, esa era precisamente la pregunta, pero creo que una persona ansiosa y preocupada está más, su atención es más global, ¿Vale? porque Tiene eso, está como atendiendo a muchas cosas al mismo tiempo. vale, más dispersa, entonces, seguramente. ¿Mm? Sí, Chris. Sí, a eso iba. Y en cambio, el evitativo, yo siento que va a estar como más enfocado en algo en específico. O Vale, sea, va a prestarle más atención así como que fijo en algo, sí, pero el ansioso definitivamente, el ansioso ansioso, para seguir con esto de nuevo, de la categoría más amplia, el ansioso ansioso se distrae, pero con cualquier cosa, le cuesta más mantener el foco de atención. vale. ¿Tiene sentido? A mí me hace sentido Vale, viendo vale. esto. Vale. Ahora llevamos un poco esta teoría que tiene sentido, ¿vale? A un contexto de desarrollo neurobiológico también, ¿vale? ¿Qué problemas tendría una persona, qué problemas atencionales puede tener un ansioso preocupado? Sí, Chris. ¿Qué es eso? O sea, va a estar.
le va a costar mantener el foco de atención porque va a estar como tratando de captar señales, precisamente por lo que hablábamos, que la intuición, la cuestión, va a tratar de captar señales, por ejemplo, le está prestando atención a una clase en vivo y va a estar pendiente de si es que el compañero me miró mal, si este compañero está diciendo algo que está hablando mal de mí. Eso es como Y a nivel de clínica, ¿con qué se puede confundir esto? Con con TDA. Déficit de atención. Eso es. Hiperactividad. Sí, eso es. Pero no es un déficit de atención, ojo. O sea, puede ser hipervigilancia, perdón. Sí, claro, la hipervigilancia al final es que estoy atento, ¿no?, a un montón de cosas, ¿no? Pero fijaos, si le pasamos un test de TDAH, ¿daría positivo en TDAH? Seguramente sí, Probablemente. Claro, ¿vale? por Pero los síntomas. sí, pero no es un TDAH, no sé si me explico. Sí, sí, es Estamos igual. hablando de desarrollo, ¿vale? Es decir, que es una respuesta al contexto, Mm, no es algo orgánico de su neurodesarrollo. mm, Aunque cuanto más se profundiza en esto, nunca se sabe qué es antes, si el huevo o la gallina, ¿vale? No quiere esto decir que una persona que viva en contextos inseguros no desarrolle finalmente un déficit de atención mm. crónico o de tipo trastorno. Pero esto está por Quiere investigar. decir, un trastorno de aprendizaje puede ser también. Bueno, y le va a costar en general, ¿vale? Fijaos, Exacto. esto lo veremos en otros contextos, ¿vale? Cómo determinadas sensaciones de inseguridad generan mecanismos de aprendizaje más difíciles y más confusos. Y puede ser por esto o por más cosas también, ¿vale? Claro. Fijaos que, acordaos, si os queréis acordar de esto, un evitativo, en el experimento de Mary Ainsworth de la situación extraña, cuando entra la mamá, el evitativo sigue jugando con sus juguetes. Digamos que se regula en lo focal. Aunque ya ha visto que ha entrado la mamá, ¿vale? Pero necesita fijar la atención para controlar su ansiedad. Esto es un poco lo que dice Daniel Hill. Esto repetido en el tiempo, pues genera, digamos que, estructuras más fijas, más cristalizadas, menos flexibles. No es que no funcione, ojo, ¿eh? A ver si ahora vamos a decir, un apego ansioso preocupado no tiene atención focal. No, no es eso, ¿vale? Sino que cuesta más y sobre todo, cuando hablamos de esto, es cuando hablamos de momentos de vulnerabilidad, no de funcionamiento normalizado, ¿vale? Otra cosa importante de los apegos. Los apegos no son características que están 24/7 operando en nuestro cuerpo. Digamos que estas formas más o menos automatizadas se activan en momentos de vulnerabilidad, ¿vale? Pero si yo estoy tranquilo y yo estoy seguro, no es que esté con una estrategia de apego seguro. Es decir, es que mi organismo no está defensivo, por lo tanto no necesito activar mis apegos. ¿Se entiende esto? ¿Mm? Vale. Atención, más o menos ha quedado clara. Sí. Las memorias, ya lo hemos ido diciendo antes, sobre todo cuando hemos hablado de las relaciones interhemisféricas, ¿no? Las memorias disociadas o a ver si me sale, compartimentadas son ejemplos típicos de disociación, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que el cerebro en momentos de alta intensidad se segmenta como medio de protección, ¿vale? Para que el afecto no me haga daño. Por lo tanto, mis memorias no funcionan como deberían funcionar. Entonces, evito recuerdos, evito señales asociadas a ellos. Es decir, el niño que se cae de la bicicleta la primera vez sabe que eh, ante la respuesta del papá, eh, sabe que o aprende a no expresar su dolor, ¿vale? Pero cuando pasan tiempo y muchas escenas diferentes después, a lo largo de su desarrollo, él no sabe por qué no le cuenta a su padre que le duele la rodilla, ¿vale? ¿Me explico? Es decir, él no asocia el por qué se comporta así con su padre. Digamos que estos son mecanismos que se van automatizando de una manera no consciente. Entonces no se puede integrar en memorias autobiográficas. Y bueno, y cuando hablamos, por ejemplo, esto se ve muy bien en trauma, ¿no? Que el trauma rompe de alguna manera estas memorias, ¿no? Eh, y al estar disociadas, no es que no estén, es que se van a manifestar de una manera imprevisible, ¿no? Aparecen, bueno, pues cuestiones como hiperexcitadas, ¿no? Flashbacks, pesadillas, como muy realistas, bueno, recuerdos intrusivos. Bueno, esto va a aparecer, ¿no? Digamos, en contextos sobre todo inseguros, más traumáticos o más desorganizados, ¿no? Es decir, no hay em, una forma continuada de entender el tiempo, el afecto, lo que me va pasando. Sí, di, Araceli. Esto lo vemos por ejemplo, en trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo, fijaos que el trastorno de estrés postraumático, ahí no estamos hablando de apegos, ¿vale? Pero los mecanismos son exactamente los mismos. Digamos que el apego serían como formas o dinámicas vinculares, pues siguiendo un poco el título del tema,
que van generando como respuestas en el desarrollo, ¿vale? Y el trauma lo que hace es que en un acontecimiento de alta intensidad desorganiza nuestro cerebro, ¿m? Como medida defensiva, por cierto, ¿vale? Ah, fijaos, nuestro sistema nervioso autónomo, por ejemplo, ante un abuso o una violación, ¿no? Que esto es muy interesante porque, por ejemplo, no sé en los sitios donde estáis o donde vivís, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta hace años, el que una mujer no tuviera una respuesta defensiva clara ante el acontecimiento abusivo, eh, decían, podía ser casi un eximente, ¿no? Decían, bueno, es que ella no se defendió, ¿no? Y Pues eso ahora es un caso muy conocido en España, que no, de una chica que vivió el abuso de 3 chavos, sí, que ellos justamente en la parte legal decían ella no puso ninguna resistencia, cuando en realidad ella estaba completamente a eso disociada iba. por el Eso- evento. bueno, disociada, colapsada, se puede explicar desde los niveles que Exacto. queramos, ¿no? Con un colapso ventrovagal, bueno, perdón, dorsovagal, claro, pues es que son respuestas defensivas del cuerpo, ¿no? Es decir, esto además es súper primitivo, esto lo hace un mamífero roedor pequeñito, le ataca un oso y ese mamífero se hace el muerto. O, bueno, no sé, no conscientemente, ¿no? Pero No lo finge, pero digamos que queda como su muerto. cuerpo colapsa para no sentir el sufrimiento que está por llegar, de alguna manera. Eh, entonces, bueno, decía eso, que al final hablamos de, por ejemplo, en apegos desorganizados hablamos de trauma complejo, de trauma de relación, porque realmente todas las vivencias son traumáticas y se van enquistando en el neurodesarrollo, ¿vale? Y cuando hablamos de trauma de shock o experiencias traumáticas muy adversas, estamos hablando de un único acontecimiento. Esa sería un poco la diferencia. El efecto, digamos que una vida adversa llena de dificultades y de inseguridades serían múltiples traumas acaecidos en el tiempo y en el desarrollo. ¿Mm? Y el otro sería, pues eso, acontecimientos traumáticos que no se han podido digerir, ¿no? Que no se han podido integrar. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Pero fijaos que los mecanismos son muy parecidos, ¿no? Lo que va generando los apegos y lo que va generando el trauma se parecen bastante. De hecho, fijaos que para explicar apego también he tenido que explicar, cuando hablaba de las plantas, y he tenido que explicar el efecto que ha tenido un golpe de viento, ¿no? Que este sería el trauma. Es decir, que el trauma forma parte de la vida. Digamos que las adversidades o las dificultades forman parte del desarrollo, del crecimiento, y el tema no es tanto lo que nos pasa, que sí, que esto es muy grave, ¿no? Que nos pase algo muy grave, sino la capacidad de reparar o de recuperar aquello que ha dañado el trauma, que a veces es imposible. También os lo digo, ¿vale? O sea que no hay una teoría que valga para todo, ¿vale? Es decir, hay acontecimientos vitales que son súper complicados de digerir, ¿no? Yo qué sé, pues que una guerra mate a todos tus familiares, ¿m? O que, no digo que no puedas salir de ahí, ¿vale? Pero digamos que la capacidad de recuperarte va a ser más lenta, ¿no? O pierdas a un hijo, o no sé, hay un montón de escenas que son súper complicadas y que requieren, digamos, que ese acontecimiento te cambia la vida, sí o sí. Bien, más sistemas que se van como, es que no quiero decir palabras bueno, distorsionando, ¿no? Era la palabra. Eh, el sistema perceptual, ¿vale? Lo interoceptivo y lo propioceptivo, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Al final, bueno, digamos que lo estereoceptivo sería nuestros sentidos externos, y lo interoceptivo serían nuestros sentidos internos, ¿no? Que luego a lo mejor profundizamos un poco más, pero básicamente lo propioceptivo, es decir, lo que tiene que ver con mi cuerpo, y lo que se puede llamar interoceptivo serían las sensaciones que tengo en mi cuerpo. Entonces, bueno, lo hemos hablado un poquito antes, ¿no? Es decir, que cuando se regulan, están integrados, se produce una experiencia aparente, real de nosotros, en nuestros cuerpos y en el mundo. Es decir, tengo hambre, lo integro bien, digo, tengo hambre y doy una respuesta más o menos adecuada que hace que regule todo mi organismo, ¿vale? Pero si yo no sé detectar bien estas sensaciones internas, digamos que ya voy mal, ya voy desregulado, con lo tanto ya no doy respuestas funcionales que estén en consonancia con las necesidades de estas percepciones, ¿vale? Que sirven para vivir o para estar mejor, ¿no? Entonces, bueno, cuando el afecto no se procesa e integra con la estereocepción, por ejemplo, pues se viven estados de despersonalización. Es decir, si mis sentidos externos no funcionan bien, no tengo una sensación como de integridad. Es decir, si yo no estoy oyendo los sonidos que tengo que oír, si no estoy viendo las cosas que tengo que ver, no sé si me estoy explicando. Es como que empiezo a tener una conciencia diferente del mundo y me despersonalizo o me desrealizo, cosa que también se ve mucho en lo traumático, ¿no?
aparece la percepción de no estar en el cuerpo, por ejemplo, o estímulos externos que no parecen reales. A ver, no estoy hablando que los apegos desorganizados o lo traumático psicotice al paciente, sino que empieza a interpretar esto de una manera diferente. Y tengo sensaciones diferentes internas. Normalmente eso, de despersonalización, de desrealización. ¿Se entiende? Vale, este es un poco más complejo, que es la forma a través de la cual represento el mundo a mí mismo y al otro, ¿vale? También la forma en la que leo el pasado, presento el futuro, me hace diferenciar lo que pienso de lo que soy. Esto sería la función de ese sistema representacional. Fijaos que cuando hay mucha sintomatología, hay una rigidez, por ejemplo, representacional, en que yo soy lo que me pasa, ¿no? Esto es muy típico en los pacientes, ¿no? No estoy depresivo, yo soy depresivo, ¿no? Por ejemplo. Y a veces toman tintes identitarios muy difíciles de trabajar, ¿no? Sobre todo si el paciente es un paciente que lleva muchos años con la misma sintomatología. Bueno, pero en general, ¿qué pasa, ¿no? Con el afecto y con nuestros sistemas representacionales? Bueno, pues que de alguna manera también se van como sesgando hacia formas de entendernos, de ver al otro, ¿vale? Y volvemos un poco para explicar esto a la mentalización. Y aquí voy a hacer un paréntesis. La mentalización, como decía antes, es la capacidad que tenemos para activar nuestra función reflexiva, para darnos cuenta de lo que me pasa a mí, de lo que le pasa al otro en relación. Fonagy habla de mentalización como tener las mentes en mente, que me gusta mucho esa palabra, ¿vale? Es decir, tener mi mente, la suya, en mi mente. Y así puedo ir sintonizando lo que necesita la otra persona, lo que necesito yo. Este estado, digamos que es a donde hemos podido llegar como seres humanos, a tomar conciencia de lo que nos pasa en la relación con nosotros mismos. Para llegar aquí ya hemos visto que es un camino largo. No digo que un paciente que viene de contextos adversos, inseguros, no pueda mentalizar, sino que le cuesta mucho mentalizar porque le cuesta mucho estar seguro. Y en general, estados prolongados de desregulación van a generar estados prementalizados o no mentalizados, que se parecen, pero no lo son. ¿Sí? Si veis que es un poco denso, me lo decís. Por ejemplo, si mi cuerpo, mi atención, mi emoción tiende a hipoexcitarse, hablamos de evasivos, mi modo representacional se llama modo simulación, que básicamente es desconectar mis emociones y la experiencia, donde predomina lo cognitivo, como hemos visto antes, donde el afecto apenas aparece y donde hay una sensación de irrealidad. Fijaos que cuando hablamos con una persona que es muy hiperracionalizadora, no conectamos. Hay como una especie de barrera. No sé si os habéis dado cuenta. No podemos profundizar. No sé si lo que me está diciendo está bien o está mal. O si le caigo bien o le caigo mal. Porque hay como una especie de mutismo emocional, ¿no? Está como apagado. Sus discursos son más vacíos, ¿no? O poco genuinos al final. Si no aparece la emoción en la expresión de relación, este es el modo interno en el que la persona también está viviendo esto. ¿Se entiende el modo simulación? Se llama modo simulación o como si, creo que sería la traducción más interesante. Lo que pasa es que poner como si quedaba un poco raro, ¿vale? Porque en realidad la persona hace como si estuviera bien todo el rato. Lo que le pasa al niño cuando entra la mamá en la sala de Mary Ainsworth. Es un como si. A mí no me pasa nada. Sí, Belén. Sí, yo entiendo que es como como estar en piloto automático, como hacer las cosas por hacer sin conectar con la emoción que te generan las cosas, como algo así. Sí, a ver, los dos modos que voy a explicar son modos automáticos, ¿vale? Es estar en modo automático. Ujú. Digamos que el único modo no automático es el modo mentalizador, ¿vale? Ah, ok. Es tomar conciencia de lo que me pasa y lo que le pasa al otro. Digamos que este modo que viene de la hipoexcitación es un modo automático, obviamente, defensivo. Sí, pero estamos hablando de algo que se repitió y se sigue repitiendo en la persona como un patrón, no necesariamente de algo que se genera por un trauma, ¿verdad? Un trauma grande. No tiene por qué, pero el trauma también puede cambiar mi sistema representacional, ¿vale? Estamos hablando ahora sí, de estrategias aprendidas, ¿vale? O estrategias operativas que se van enquistando. Dicho de otra manera,
el niño que se queda en la bicicleta, que su padre le regaña, ¿vale? Que es por seguir con el mismo ejemplo, aprende este modo, ¿vale? De estar. Es un como si. ¿Mm? Le pasan cosas, pero no le pasan cosas, ¿vale? Actúa como si no le pasaran cosas. Es ¿Vale? como el adolescente Muy bien, que parece que te muy, hace caso, parece que está presente, parece que te va a ayudar y le vales un comino. muy bien, porque esto no quiero entrar aquí, pero los modos prementalizados son modos de desarrollo hacia la mentalización, ¿vale? Y evidentemente es un modo muy adolescente. También el otro, pero ahora lo vemos. Igual yo pensé en un par de adultos que conozco Claro, siguen siendo adolescentes, que obvio. siguen siendo adolescentes. No, ese era el punto. Y qué tal el adulto? Porque ahí sí entramos en Claro, teniendo conflicto. en cuenta que hasta los 25 años no se le puede exigir a nadie que mentalice muy bien, ¿vale? El problema es En algunos casos hasta los 40, ¿vale? Dependiendo un poco de la circunstancia. eso te iba a decir. El problema es que no son 20 ni 30, son 50. Pero Yo iba a fijaos, decir que los primeros 40 años en la infancia son los más difíciles, pero ya me están diciendo que son 50. son 50, ya doy fe. Eh, pero fijaos los perfiles psíquicos, ¿no? O representacionales que se van formando. No estamos hablando de patología, ¿vale? De verdad. Aunque se puede derivar, porque es más, digamos que esta forma o este sistema representacional es más vulnerable. Imaginaos este perfil en una relación afectiva, ¿vale? Bueno, pues va a tener muchas complicaciones, porque seguramente no pueda dar el afecto que se le pide, no porque no quiera a la otra persona, sino porque tiene un modo de representar el mundo al otro, a sí mismo, que está ya condicionado por su propia experiencia afectiva. ¿Sí? Yo podría confundir entonces una persona que está en modo de simulación con alguien que tiene rasgos psicopáticos, por ejemplo. Sí. Respuesta corta, ¿vale? Pero, eh, pero no lo llevemos a lo patológico todo, ¿vale? Estas son formas y que no tienen por qué ser tan exageradas, ¿vale? Digamos que en momentos de alta vulnerabilidad una persona puede funcionar así, ¿vale? Porque se activan memorias muy procedimentales, se activan memorias de vínculo, de afecto, ¿vale? Y entonces actúa como si no le pasara nada, como si todo estuviera controlado, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no quiere decir que todo su funcionamiento sea este siempre, ¿vale? Digamos que algo psicopático a lo mejor sería donde todo funciona así, ¿no? Y además de una manera también como muy violenta, ¿no? No sé si me explico. ¿Y cuál sería así, cuáles serían los efectos a largo plazo? Porque sí ya escuché el discurso de, no sé, una persona a la que le sirve no hablar o no meterse del todo, porque si no es como que va a tener que conectar con algo doloroso para ella. Claro, pero Entonces, fijaos es que como el discurso de, es mi forma de sobrellevar la vida, más o menos. pero y tiene razón, ¿vale? El tema es eh, qué tipo de experiencia o qué tipo de problema está generando, ¿vale? Es decir, puede haber millones y millones de personas que funcionen así o funcionemos así, ¿vale? Y que no tengamos ningún problema en la vida porque digamos que hemos adaptado un tipo de vida a las formas en las que yo creo que tienen que ser así. Es decir, una persona en modo simulación que no quiere, que está desconectado de sus emociones, de una experiencia vincular o relacional y elige vivir de una manera autónoma, solitaria y no sé qué, probablemente no tenga ningún problema. Lo que pasa es que la vida siempre nos lleva a situaciones en donde nuestras estrategias no son funcionales. No sé si me explico. Es decir, al final me enamoro de una persona, vivo con ella y tengo 4 niños, pues igual este modo simulación empieza a no ser funcional. No solo por mi relación, sino porque también tengo que vincularme con los hijos, ¿no? Entonces, igual estoy teniendo una vida que no se adecua a las estrategias que yo he ido aprendiendo. Pero esto es muy interesante porque si una persona quiere trabajar la forma de estar o la forma de ser, esto se puede ir trabajando en terapia. ¿Mm? Araceli, También estos pueden ser patrones aprendidos y no necesariamente tiene que ver con el vínculo vale, ¿y de dónde hemos aprendido los patrones? de la familia, que hay familias como sí, ¿no? Hay familias que todo es simulación Vale, ¿y qué tipo de vínculo vamos a tener? Es decir, si yo, y no, no, o no sea, sano. te digo sí, no, a la reflexión es sí, no. Es decir, que esto viene de las relaciones, del tipo que sean. Pero evidentemente viene de nuestra manera de entender el afecto, de estos primeros nichos afectivos y de relación que tienen que ver con la familia, evidentemente. Pero es que la familia determina el apego. Sí. Por lo tanto, sí, sí, puede ser puede venir de la familia, pero evidentemente la familia determina la calidad relacional o las formas
en las que hablamos o sentimos lo afectivo. Ya. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Vale, la otra forma es una forma contraria, que sería la hiperexcitada, ¿vale? Que nos lleva a lo que Fonagy llamó modo de equivalencia, ¿m? Que tiene que ver con lo emocional continuamente, ¿m? Y con la rigidez hacia esas, es decir, fusionarme con la emoción. Lo que se siente o se piensa es lo que es. No hay duda ni distancia reflexiva, es decir, como que lo que siento no es lo que siento. ¿M? Esto genera reacciones muy intensas, conductas muy exageradas y una alta activación emocional continua. ¿M? Este es el mundo del apego ansioso preocupado, el mundo en el que se va desarrollando, ¿vale? Y donde se va generando un sistema representacional que Fonagy llamó equivalencia psíquica. Porque esta persona piensa que los otros le ven, que lo que él siente lo sienten los demás. ¿M? Es tan intenso, ¿vale? Es algo así como que su mente es transparente y nada más lejos, ¿vale? ¿Se ve este perfil? Lo que siente o piensa es así. Podríamos decir, por ejemplo, a estas personas que son medio celópatas y se les mete en la cabeza que la otra persona tiene a alguien y punto, y es así porque yo lo pienso y punto. Pues acaban de dar con un ejemplo muy interesante, que es este, sí. Y acabas de dar con una sintomatología, ¿no? Por ejemplo, desconfianza, celotipia, ¿no? Evidentemente aparecen un montón de sensaciones, sentimientos, pensamientos, ¿vale? Que son difíciles de controlar por esta persona. ¿M? También con una estructura de personalidad más límite. Perfecto. ¿M? La estructura de personalidad límite, o sea, podría ser, ¿vale? Pero hay otro modo que no lo he puesto, que se llama, que si queréis os lo digo, que se llama teleológico, que es más primitivo todavía, y es algo así como si no lo veo, no lo creo. ¿Vale? ¿Cómo se Entonces, llama el modo? Perdón, para buscarlo bien. teleológico. Eleológico, eleológico. Tele de televisión, Ah, teleológico. Que básicamente sería el primer modo o el modo más primitivo, que tiene que ver con si no lo veo, no lo creo, sería un poco la forma así como más simple de entenderlo, y tiene que ver con que si no hay demostración, por ejemplo, no me quiere. ¿M? ujú. Esto sí que es muy borderline, ¿no? Es decir, si no me contesta al WhatsApp es que no me quiere, o si no, no sé qué, es que no me tal. Si no viene a las 8 de la mañana es que tal. Entonces, bueno, fijaos que al final están en un mundo en donde el otro tiene que dar un montón de señales continuas para que pueda funcionar. Este vendría de aspectos, digamos, igual más desorganizados, ¿vale? Pero no lo he puesto porque en el fondo, digamos que con esto es suficiente para... O sea, no hace falta que os aprendáis los modos, simplemente que sepamos un poco que distintos sistemas afectivos conducen a caminos representacionales diferentes, ¿vale? Digamos que no podemos profundizar tanto. Cuando, cuando Fonagy habla de esto, en realidad, todos estos estados mentales son estados del desarrollo. Igual que el modo simulación es un modo adolescente, que no sé quién lo ha dicho, me parece que Larisa, ¿no? Lo ha visto bastante bien. ¿Cuál sería el modo teleológico este que acabo de decir? El si no lo veo, no lo creo. ¿A qué edad correspondería? A la edad Adolescencia. adolescente, No. A La las infancia, niñas. los bebés. Los bebés, ¿no? La permanencia del objeto. ¿Vale? Si en realidad Fonagy no está inventando nada, está cogiendo todo lo que estudiamos en la carrera cognitivo, ¿no? Y lo está llevando a un plano diferente de estados de conciencia. Pero realmente está hablando de la permanencia del objeto, ¿vale? Aparece, desaparece. Cuando al niño le ocultas un objeto, el objeto ha desaparecido. ¿Mm? El modo equivalencia sería un poco más infancia y el modo simulación sería adolescencia y la mentalización sería lo que conseguimos en la adultez. Esto no tiene por qué ser así, ¿vale? Pero digamos que el desarrollo de los sistemas representacionales también son sistemas en desarrollo, ¿vale? Para que se entienda un poco con más profundidad. El tema es que si vivimos determinados contextos, igual nos quedamos enquistados en formas de ir aprendiendo quién es el otro, quién soy yo o quién somos los dos, ¿no? En determinados contextos. Uf, esto es un poco denso, ¿no? A lo mejor. Pues está bien. Solo de explicarlo me canso, ¿eh? O sea que igual vosotros estáis... Vale, ¿cómo resuena esto?
¿Tiene sentido? Hace sentido, sí. Vale. Y bueno, luego llegaríamos a la parte más reflexiva, ¿no? Es decir, fijaos, si todo se va comprometiendo, nuestro sistema reflexivo, digamos que no va a alcanzar toda su potencialidad, como la planta, ¿no? Que decíamos antes. Por lo tanto, no vamos a poder establecer cuestiones metacognitivas o ser capaz de pensar de una manera meta, ¿no? Es decir, más allá de lo que está pasando, ¿no? También este sistema reflexivo hace posible la agencia, que es muy importante, la capacidad de sentirnos o de sentir control sobre lo que hacemos y lo que somos. Esta agencia está comprometida en sistemas más inseguros y no decir ya en sistemas desorganizados. Digamos que la imprevisibilidad de la vida es más fuerte en apegos que no son seguros, ¿no? Entonces, en funcionamientos desregulados, lo reflexivo puede verse gravemente comprometido, reemplazado por pensamientos más estrictos, más pautados y más organizados a la defensiva, que son los sistemas representacionales que hemos visto antes, ¿vale? En realidad, la persona no es que quiera pensar así, es que solo le sale pensar así, ¿vale? Porque no puede llegar a un sistema reflexivo más complejo, porque está viviendo la realidad como insegura o peligrosa. Entonces, bueno, esos estados de conciencia son más reducidos, más reprimidos, con lo cual, bueno, es como que al final hay una especie de constricción de conciencia, de agencia, de yo, ¿vale? No quiero poner palabras como muy psicodinámicas, pero... Bueno, volviendo un poco, saliéndonos de aquí, de esta parte, que es un poco densa, ¿vale? ¿Qué es lo que va generando malformaciones en los sistemas? Pues estados prolongados de desregulación, ¿vale? Por eso es tan importante esto que explica Daniel Hill para volver otra vez a la base, ¿vale? Al trato, al cuidado, al afecto. Porque, según Daniel Hill, el que no se trate bien son condiciones neurotóxicas, ¿vale? Y que pueden afectar a periodos críticos, bueno, pues como pueden ser desarrollos del lenguaje, desarrollos de aspectos emocionales o que tienen que ver con el otro, como la empatía, etcétera, etcétera, ¿vale? No desarrollar estructuras límbicas adecuadas en estos sistemas de recompensa, como veíamos antes, las conexiones entre ellas, circuitos que conectan el sistema límbico con el sistema nervioso autónomo se van a ir comprometiendo, estos ejes que conectan con el cuerpo continuamente, modelos de trabajos internos, al final, es decir, todo lo que hemos visto, de manera insegura. Atenciones fijas, memorias compartimentadas, sistemas representacionales comprometidos hacia determinadas formas también muy fijas de pensar en el otro, ¿vale? Y, bueno, adaptación a las relaciones con apegos crónicamente estresantes. Es decir, que en realidad esto, cuando se vuelve disfuncional, por ejemplo, en una relación de pareja, lo que hace es que la propia relación, ¿vale? Y la no solución de determinados conflictos, lo que hace es estar hiperactivado continuamente y a la defensiva. Y esas respuestas no son las respuestas que la otra persona necesita, por lo tanto, se entra en una especie de conflicto infinito y perpetuo, ¿vale? Lo veremos el próximo día en terapia de pareja, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si un miembro de la pareja es ansioso preocupado y otro miembro de la pareja es evasivo? Y hay un conflicto grande. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué va a querer el ansioso preocupado? Atención, Vale, ¿y qué va a querer el evasivo? el Que no, evitativo. Perdón, dale. no, Así que como no le pongan atención, que o sea, al revés. salir, ¿no? Él es Claro. ansioso, pues Vale, Huir. ese da esto, mira. Pepe Le Pew y la gatica que lo perseguía. No sé quién son, pero vale. No sé con qué nombre los conocían en España. Era una caricatura famosa de un zorrillito que había una gatica que lo perseguía todo el tiempo. Vale, no recuerdo. Yo que soy más joven que tú, que no es broma. No, todo lo contrario. Que esto, ¿no? Esta es la dinámica relacional, así súper simplificada, pero que tiene consecuencias devastadoras, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí es donde los apegos ya no son funcionales, por ejemplo, ¿vale? Y donde todas estas cosas que se han ido enquistando de una manera automática, ojo, esto no quiere decir que con cierto trabajo las dos personas no se puedan mirar de una manera reflexiva, ¿vale? Esto es lo que sale de manera automática. ¿Sí? Por eso no es del todo insalvable todo esto, porque podemos reparar aún lo que les pasa a cada uno internamente. Entonces, bueno, pues esto se van a crear expectativas, falta de sintonía, vergüenza al buscar regulación o relaciones objeto defensivas, de apego, de generar distancia,
bueno, he traído aquí el ejemplo de la pareja y realmente vamos a vivir así, ¿no? Con estas sensaciones internas de manera continua en lo relacional, en lo vincular, en el otro, con aspectos que se van quebrando sobre la confianza, la seguridad, etcétera, etcétera. Y estos son sensaciones con las que vive. Por hacerlo así, ir como metiendo cosas que vamos viendo, ¿no? Atención, cuando el afecto está regulado, flexible, sostenida, selectiva, capacidad de dirigir, cambiar el foco, por lo tanto vamos a ser vamos a estar bastante adaptados al contexto, al entorno. Cuando el afecto está desregulado, hipervigilancia, desconexión, atención rígida o colapsada, dependiendo un poco de hacia dónde nos lleve la desregulación, ¿no? Bueno, si tenemos esto en cuenta ya y nos damos cuenta en cómo está funcionando el paciente en terapia, antes de intervenir cognitivamente con este paciente, deberíamos regular sus niveles de activación, ¿vale? Para que pudiera manejar su atención hacia los procesos terapéuticos. ¿Mm? Fijaos que todos los elementos que nos van a ir sirviendo para llevarlos al contexto terapéutico. Si si viene de contextos más o menos regulados, integrada, contextualizada, se percibe el entorno de forma compleja, matizada, bueno, un poco desde la realidad, ¿no? Que la realidad es compleja. Cuando el afecto está desregulado, es sesgada y hay un afecto dominante. Hay amenaza, hay rechazo, hay abandono. Esto va a ser la sensación, la percepción que tenga el paciente. No es que vea mal, es que ve desde un estado afectivo específico, ¿vale? Por lo tanto, igual, antes de intervenir con él, vamos a bajar estos estados de activación, vamos a que el paciente pueda integrar o pueda contextualizar mejor lo que está pasando o cómo estamos, ¿no? Nosotros en terapia. El afecto está regulado, la representación es interna, estable, coherente y simbólica. Si está desregulado, hay representaciones fragmentadas, polarizadas, implícitas en estos modos de equivalencia o de como sí, o teleológico, que no aparece, pero bueno, ¿vale? Pero aparece fragmentada esta representación, ¿no? Entonces, bueno, pasar de lo implícito corporal a lo simbólico, este sería el trabajo clínico, ¿no? Dependiendo un poco cuál es el estado representacional del paciente, ¿no? Y la memoria, pues accesos flexibles a recuerdos autobiográficos y con narrativa en pacientes regulados. Cuando el afecto está desregulado, se activan memorias, emociones implícitas, emociones traumáticas. Entonces, no es que emerja el recuerdo, lo que está emergiendo es una reactivación afectiva, ¿vale? De algo que está pasando también en el contexto terapéutico. Por lo tanto, nos tenemos que dar cuenta de que este paciente no tiene acceso a determinadas memorias o a determinadas cuestiones. ¿Por qué digo esto? Porque si no somos conscientes de lo que les va pasando al paciente en todo momento, al final puedo bombardearle a preguntas y lo que estoy haciendo es desregular el paciente. Si yo no soy consciente de que no puede emerger el recuerdo, no voy por ahí, ¿vale? Tengo que reorganizar, tengo que calmar, ¿vale? Tengo que regular, ¿vale? Antes de intervenir, siempre regular, conectar con el paciente. Igual, y el afecto regulado, el paciente va a poder pensar sobre sus estados mentales propios y ajenos. Si hay afecto desregulado, hay colapso reflexivo siempre, ¿vale? Con certezas muy rígidas o con mucha confusión mental. Pacientes que nos hablan desde la verdad absoluta es un estado desregulado. Pacientes con confusión mental es un estado desregulado. Por lo tanto, tenemos que regular otra vez, ¿vale? La mentalización siempre va a depender de estados, ¿no? Del sistema nervioso. Por lo tanto, tenemos que saber leer también esto, ¿no? No es un paciente que pueda pensar, ¿no? O que pueda pensar sobre lo que le pasa o sobre sus propios estados mentales o incluso sobre otros estados mentales, ¿no? Y a veces, en pacientes adultos, eh, cuando les veo como muy colapsados o cuando les veo muy enquistados, les digo, vamos a parar un momento. Digo, ¿qué crees que me pasa a mí? Porque llevamos aquí 40 minutos, estamos hablando, digo, ¿crees que me pasa algo a mí? Entonces hago que el paciente salga un poco de plano, me mire, baje su activación, ¿vale? Y pueda hacer un diagnóstico sobre lo que me pasa a mí. Em, Esta pregunta puede funcionar o no, ¿vale? Lo digo porque todo lo que os cuente no es infalible, tiene que ver con el momento en el que lo hagamos, con la intuición que tengamos, ¿vale? Con la función que tenga esa pregunta. Pero de lo que se trata es a veces sacar al paciente de su propia narrativa traumática o sintomática o negativa, porque no está pudiendo pensar desde ahí, ¿vale? ¿Se entiende? Bueno, ya vamos un poco viendo que las estrategias relacionales de la evitación es volverse hipoactiva, retraída y dócil.
La estrategia del preocupado es volverse hiperactiva, comprometida, coercitiva, pero en ambos casos el afecto no se procesa bien, ¿vale? Hay una desregulación del afecto, no podemos procesar. Y tanto lo que piensa el paciente de sí mismo o esas sensaciones, subjetividad o la intersubjetividad, es decir, la capacidad para darse cuenta de lo que le puede estar pasando a otros, colapsa, ¿vale? Entonces, bueno, se generan estados de conciencia. El evitativo, por ejemplo, embotado y lento, ¿vale? Vamos a tener este tipo de pacientes. El preocupado, conciencia revuelta, enredada, y los desorganizados ambos, ¿no? Aquí pongo una frase que es un poco difícil de explicar, pero todos sufren una especie de vergüenza disociada, generalizada. Hay una especie de emoción traumática que no aprendemos y que tiene mucho que ver con la reparación de los apegos, ¿vale? Que es que no toleramos bien la vergüenza, ¿m? O no hemos aprendido a, a vivirla, ¿no? O a sentirla. Por lo tanto, está disociada siempre. Muchas de las expresiones inseguras tienen que ver con que no nos vean o no mostrarnos de la manera que deberíamos mostrarnos. A ver, no quiero profundizar mucho porque es un tema bastante interesante, pero que puede confundir o bastante complejo. Pero lo que viene a decir Daniel Hill es esto, es decir, escenas donde la vergüenza, que por cierto es una emoción que en términos de ventana de tolerancia, no sé si os acordáis, es una emoción que primero me hiperactiva y luego me hipoactiva. Por lo tanto, si no se procesa, la vergüenza queda como un procedimiento traumático o no procesado. Por eso nos cuesta tanto, por eso la vergüenza es tan invalidante en general, porque no se reparó, seguramente. ¿Mm? Entonces, bueno, habla de que en cualquier caso los estados desregulados del afecto viven esta vergüenza siempre. Muchos pacientes no nos cuentan lo que nos tienen que contar o solo nos los cuentan cuando se sientan verdaderamente seguros, ¿no? Al final es el freno, ¿no? Em, ¿se entiende el tema de la vergüenza? Podemos mirar, que hace mucho que no interactuamos, podemos mirar el ejercicio que os dije de hacer al principio. Este círculo donde había emociones que manejábamos bien y otras que no manejábamos tan bien. ¿Os acordáis? ¿Lo hicisteis? Igual no me hicisteis caso porque como era al principio. Bueno, no sé si os resuena con vuestra propia forma de estar, con vuestra historia, con vuestra narrativa, ¿vale? Pero de alguna manera lo que está fuera es aquello que no se pudo procesar bien y lo que está dentro es lo que manejáis de una manera más segura. Por lo tanto, es probable que aparezcan escenas o viñetas que tengan que ver con esas emociones. A ver, este ejercicio es un poco light, ¿vale? No tiene una, digamos que no valdría para un póster científico, ¿vale? Pero era una manera de conectar nuestra propia historia con todo lo que vamos viendo. Bueno, vamos viendo eso, que el cerebro, el cuerpo, sobre todo por esta parte más sistema nervioso autónomo, por estas formas, ¿no?, que se van enquistando, está íntimamente implicado en la construcción de lo que se acaba representando en la mente. Las respuestas disociadas, al final, como respuestas defensivas o la sintomatología, las respuestas automáticas, al final son formas que vamos adquiriendo no conscientes, ¿vale? Y que van a generar ruptura o mal funcionamiento de conexiones límbico-frontales, de sistemas neurobiológicos, pero que esto se hace en aras de encontrar otra regulación, otro afecto o evitar el sufrimiento psíquico, ¿vale? En realidad no son fallos del cuerpo, son adaptaciones, como la planta que busca la luz, ¿vale? Cuando hablamos de disociación, hablamos de medida de defensa, ¿vale? Lo que pasa es que al no tener una sensación integrada, una representación del continuo, al final no sé interpretar lo que pasa en mi cuerpo, que por cierto se activa ante el disparador del recuerdo. Pero como no tengo el recuerdo, no sé lo que me está pasando, ¿vale? Dice Bessel van der Kolk que vivir en un cuerpo traumatizado es vivir en un cuerpo imprevisible. Yo estoy bien, hay un estímulo que me activa las memorias de procedimiento o defensivas y reacciono hiperactivado o hipoactivado, pero no sé qué me está pasando realmente. Esto del trastorno de estrés postraumático es esto, básicamente. Bien. Esto se lo pedí a ChatGPT, no sé si ha quedado muy bien, la verdad, pero bueno. Era como hacerlo didáctico. Así como tipo resumen, ¿no? Como de manera muy gráfica, hablamos de caminos que nos llevan, ¿no?,
a la integración, a la mentalización, que serían estos caminos en verde, y que tienen mucho que ver con experiencias y vivencias de afecto regulado, donde hemos tenido bueno, contextos que nos han permitido que nuestra atención sea estable y sostenida. Hemos podido guardar las experiencias de una manera no traumática. Hemos podido planificar acciones, situaciones, porque el mundo es seguro, ¿vale? Nuestra cognición se ha vuelto flexible, adaptable. eh, Hemos aprendido a mentalizar porque nuestros cuidadores han sido buenos mentalizadores y podemos tomar decisiones reflexivas. Esto no quiere decir que a esa persona le vaya a ir bien en la vida, ¿vale? Pero tiene más probabilidades. ¿Mm? Entonces tenemos un sistema que se ha adecuado para sentir, para pensar, para aprender. ¿Mm? Estamos abiertos al mundo. ¿Mm? Si por contra hemos nacido o hemos vivido, digamos, en un contexto donde hay mucha defensa, mucha fragmentación, ¿vale? Mucha inseguridad, bueno, pues vamos a desarrollarnos en afectos desregulados que nos llevan a que la atención pues, esté más hiperfocalizada o esté en la amenaza, o sea, más rumiante, más focal, que aparezca mucha impulsividad o por contra mucha inhibición, mucho pensamiento rígido, mucha fragmentación del ser, mucha dificultad para aprender de la experiencia, porque estamos en peligro, o vivimos, o nuestro cuerpo vive la experiencia en peligro. ¿No? Y esto es lo que va a predominar, no una mente reflexiva, sino una mente defensiva, ¿no? Que sobrevive al afecto, a lo que los otros me hacen, ¿no? A lo que es el mundo. ¿No? No me queda tan mal ahora que lo he desarrollado. ¿No? Y además así como muy gráfico, ¿no? Como caminos que nos llevan hacia cerebros, ¿no? Más sanos o cerebros, digamos, con más vulnerabilidad. Insisto, todavía no hablamos de psicopatología, pero sí que se apuntan hacia caminos psicopatológicos. No sé si los veis, ¿no? Hacia formas o hacia sintomatología más externalizante, sintomatologías más internalizantes, desde los modelos, por ejemplo, de Achenbach, cuadran muy bien con estilos de apego, por ejemplo, ¿no? Con formas en donde se van desarrollando estrategias reguladoras que no nos sirven, pero que sí nos sirven, pero que no nos sirven. No sé cómo explicarlo, ¿no? Por ejemplo, una autolesión. ¿Qué es una autolesión? No en términos de apego, sino en términos de síntoma. ¿Por qué, Un por qué alguien se autolesiona? Pues es un daño autoinfligido, sea a nivel físico o psicoemocional, por una angustia que no es tolerable para la psique. Wow, ¿lo estás leyendo? ¿Te ha quedado? No, no. Vale, me gusta mucho el final, por una angustia que no es tolerable para la psique, ¿no? Una Sí. angustia desreguladora, ¿vale? Entonces, ¿qué función tiene la autolesión? Quieren Como sentir. es una manera simbólica de liberar como ese dolor y esa angustia a lo exterior, a lo externo, una manera palpable de ver la angustia y pues también es un acting de inconsciente de pedir ayuda, ¿no? Regular. Pero tiene esa función, ¿no? Tiene la función de regular, aparte de todo lo que habéis dicho, ¿vale? De parar la angustia, ¿sí? Vale, ¿y esta estrategia es funcional? No, No, ¿vale? Vale, ¿y por qué no tiene esa persona una estrategia funcional? porque no sabe, porque ¿Y por, no y por qué aprendió. no, y por qué no sabe? Porque no aprendió, ¿vale? ¿Y por qué no aprendió? Porque seguramente no tuvo ninguna de estas herramientas de efecto regulado, ni Porque no. seguramente no ¿No tuviera lo un contexto enseñaron? regulador, ¿vale? En su desarrollo. Y digo seguramente porque podemos encontrar mucha casuística en esto, ¿vale? O sea que tampoco lo llevemos todo como a planos fijos. Pero o a lo mejor si tuvo un contexto regulador en su infancia, pero en la adolescencia, digamos que las relaciones ya no funcionen de la misma manera, ¿vale? Esto es un continuo. Puede que en algún momento funcionara bien, puede que no. Puede que empezara mal y funcione muy bien. Puede que hayan sido unos padres maravillosos en la crianza, pero unos pésimos padres en la adolescencia. Los apegos también se van modificando, ¿m? Y también se van generando estrategias diferentes. También estamos en una edad donde las figuras de apego tienen funciones como muy específicas que si no cumplen, también el adolescente se puede sentir solo, ¿vale? Y puede generar estrategias eh, como diferentes y pensar que no tiene estrategias autorregulatorias cuando a lo mejor sí que las tiene. Pero en esos momentos no es capaz de hablar con su padre o con su madre, con su profesor, para decir lo que le pasa, por ejemplo. Porque tiene vergüenza, esta vergüenza ubicua que hablábamos antes, ¿no? Y esto puede ser que sea una historia de desarrollo afectivo o puede ser que le haya pasado algo traumático
y que su cerebro haya, digamos, colapsado en los términos que hablábamos antes, ¿no? Disociándose, no encontrando las estrategias necesarias, pero que a lo mejor sí las tiene, o las tiene en otros contextos. No todo tiene que ser tan grave, ¿vale? Para que haya sintomatología. No sé si os he confundido más ahora o os he... No. Vale. Yo tengo una pregunta. Yo sé que cada caso es único y que todo varía de acuerdo a las circunstancias, pero ¿dónde está el límite entre yo dar un apego seguro y una sobreprotección y un apego exagerado? Caso, por ejemplo, conozco a alguien que se tomó demasiado literal la crianza respetuosa y a su niño cuando tenía 2, 3 años hacía cosas como que el niño de repente tomaba un salero y lo tiraba por todas partes y decía, no, no, es que al niño no se le puede decir no porque él todavía no entiende ese concepto y la crianza respetuosa dice que no. Yo lo veo desde afuera y para mí ya ahí estás sobrepasando un límite, pero tal vez la que tengo la visión equivocada soy yo. Entonces, ¿dónde está el límite que se debe poner entre la crianza, el apego y el afecto regulado y ya estoy exagerando? No, es muy buena pregunta. Al final, la dificultad, porque, a ver, esto teóricamente se entiende muy bien. Lo difícil es llevarlo a la práctica y a una práctica continua y de desarrollo, ¿vale? Fijaos que estamos muy alejados de un modelo de crianza ahora mismo. Es decir, imaginaos volver a pautas y decir, ¿cómo tienes que actuar con tu hijo? Pero igual esto nos sirve para generar un modelo mucho más abierto en la relación con el hijo, ¿vale? Tenga la edad que tenga. A lo que voy es, de lo que se trata es de estar disponible y de regular la necesidad del hijo, ¿vale? Pero en términos psicofisiológicos y emocionales. Eh, voy. Y esto no está limitado, por ejemplo, con poner límites o tener una autoridad firme, que esto es lo complicado. No se trata de que el niño pueda hacer lo que quiera, porque si el niño puede hacer lo que quiera, realmente... ¿habéis visto Círculo de Seguridad, por cierto? ¿Os suena? No lo recuerdo, no sé las demás chicas, pero yo No, no lo... todavía no, Sí. pero Vale, yo os daré el próximo día, digamos, algunos parámetros, no sé si luego lo profundizaréis o no, pero va de esto. Va de saber leer exactamente la necesidad del niño o de la niña y responder responsivamente, es decir, según su necesidad, dentro de un contexto seguro. Esto del contexto seguro es lo más difícil de determinar. Es decir, que un niño haga determinadas cosas y que le dejemos porque tiene que desarrollar, es decir, un niño no tiene capacidad de autorregularse, por ejemplo. Por lo tanto, todo lo que hagamos que tenga que ver con su autorregulación ya es una mala praxis. Es decir, no puedo decir, sí, que llore, ¿vale? Porque no pasa nada. Que llore solo. De hecho, le llevo a una habitación y le dejo solo para que llore. Esto, en realidad, no es atender la necesidad del niño. Otra cosa, primero porque el niño no quiere que pase eso, ¿vale? Eso para empezar. Otra cosa es que el niño juegue con los límites relacionales y, por ejemplo, pues se ponga a jugar con el salero, con lo que sea, ¿no? El papá o la mamá, si no pone el límite, digamos que le está dejando jugar en espacios inseguros, ¿vale? Porque no hay límite. Esto es un poco, puede ser un poco confuso, ¿vale? Pero es decir, que si no hay límite, también hay desorganización, porque el mundo es muy grande, ¿no? ¿Cuál es el límite? El límite es lo que siente el niño, lo que el niño desea o cómo tiene que estar el niño en determinados contextos. De lo que se trata no es de que el niño se desregule porque yo le ponga el límite, sino de que le trate bien en su desregulación ante el límite. El tema de una rabieta, por ejemplo, en un niño, eh, normalmente sale porque le pones un límite. Muchos padres y madres no quieren que su hijo tenga una rabieta y modifican el límite. Esto está generando que su sistema de recompensa esté siempre hiperactivado. Lo que tengo que hacer es calmarle, pero calmarle desde el límite, no desde la recompensa. Entonces yo pongo el límite y sostengo su desregulación, porque si no es imposible que él aprenda a regularse. ¿Cómo se lleva esto a la práctica diaria? Pues que traer un montón de escenas, ir analizándolas una a una y ver cuál sería la mejor opción para que ese sistema neural que se está desarrollando aprenda de una manera segura a estar en el mundo, ¿vale? Y una manera segura no es desde la propia necesidad del niño, es de la seguridad del contexto. Que no sé si te respondo con esta No, charla. es que más o menos eso era lo que yo pensaba, porque yo digo, cuando ese niño tenga que integrarse al mundo, si siempre le van rodando el límite un poco más allá y ese niño se tiene que integrar, no va a conocer que el mundo real tiene límites. Claro, por ejemplo. Vale, Natalie.
Sí, que yo quería también agregar que, bueno, Cris, tú mencionaste esto de que ella decía como que por la crianza respetuosa, pero es que la crianza respetuosa tampoco es eso, porque Me ella, parece que ella lo tomó literalmente exagerado. claro que sí, porque la crianza respetuosa implica límites, como dice el profesor, entonces ahí ella no está poniendo ni siquiera límites, o sea, ahí hay una falta de autoridad, se supone que ella es el adulto, ella es la que sabe eh, cuál es el ambiente perfecto para que el niño se mantenga seguro y si para mantenerlo seguro hay que poner un límite, bueno, hay que ponerlo. Simplemente hay que, como dijo el profesor, pues poder ser el adulto que sepa regularlo, porque el niño sí o sí se va a desregular cuando tú le pongas ese límite, pero es poder entonces regularlo y ahí es que entra el apego. Eso es. Estoy de acuerdo. A ver, los modelos de crianza, hay muchos modelos de crianza, ¿vale? El de crianza respetuosa no lo conozco profundamente, ¿vale? Porque yo no trabajo en modelos de crianza, trabajo más en teoría del apego. Bueno, pues imaginaos todo el rollo que os estoy soltando. O sea que esto no es un modelo de crianza, ¿vale? Pero sí que vale para generar estrategias sobre modelos de crianza. Me consta que la crianza respetuosa bebe también, ¿no? Del apego. No sé si alguien controla de esto. Y que tiene que ver con eso, ¿no? Con desarrollos seguros en contextos más o menos seguros, ¿vale? Entonces el límite es fundamental. Los límites no tienen por qué ser siempre límites muy normativos. Para que os hagáis una idea, digamos los límites, es que estoy pensando, me está viniendo la imagen de una leona con sus dos leones que son cachorros, ¿vale? Y están en la sabana africana y sus cachorros empiezan a jugar alrededor de la leona. ¿Mm? El límite es la propia seguridad que le da la leona, ¿vale? Digamos que esto está dentro de la naturaleza. Esto es lo que usa el círculo de seguridad parental para hablar de cómo leer la necesidad del niño o de la niña. Cuando los leones se van demasiado lejos, se ven desprotegidos de su mamá y se activa de nuevo la capacidad de volver hacia la leona. Esto que parece simple, o sea, y natural y lógico, es lo que no hacemos bien los seres humanos. Porque estamos como muy contaminados de muchísimas cosas. Realmente no dejamos explorar cuando el niño tiene que explorar dentro de un límite y no estamos cuando los niños nos necesitan, ¿vale? Dentro de un contexto. Se me está ocurriendo una escena. El niño que va al parque y el papá que se va al bar, ¿vale? O la mamá, ¿vale? Por no llevarlo a un plano de género. El niño juega, pero juega de una manera insegura, porque no está su papá o su mamá mirando. La leona nunca haría esto, ¿vale? No es que el padre o la madre tenga que intervenir en el juego, es que tiene que estar como sostén de seguridad. Esto lo vamos a profundizar luego en tema de familias y demás. ¿Se entiende un poco esto? Ajustar de alguna manera los parámetros de necesidad, límites y saber leer en qué sitio está mi hijo, ¿no? O qué necesita, va a ser crucial para devolver sensación de seguridad, apego seguro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a ver, hay un montón de escenas o situaciones que pueden ser muy analizables. Desde luego, lo que tiene que haber son, digamos, cierta estructura en donde se den esas escenas, porque si el niño puede hacer lo que quiera o estar donde quiera o salir de una cierta seguridad más o menos vital, que es la que otorga la presencia del padre o de la madre, entonces estamos desprotegiendo a esos niños, ¿vale? Es como si los leoncitos se van del campo de visión de la madre, de la leona, y a la madre le da igual. Esos leones empiezan a estar desprotegidos. ¿Se entiende? Nos hemos ido a otro sitio, pero bueno. Vale. Uy, esto también es duro. Hacedme otra pregunta, venga, y ya cerramos el tema. Y el próximo día seguimos por aquí. Es que conceptualmente esta parte es bastante, bastante dura. Está haciendo algo evitativo en este momento. No, no, estoy siendo cuidadoso porque no quiero que salgáis muy agotadas, muy agotados, porque es verdad que la carga conceptual de esta primera parte es bastante densa en general. Nos metemos en aspectos muy básicos del efecto del contexto y el apego. Y entiendo que cansa mucho seguir la explicación y, y también genera cierta confusión un poco a veces, ¿no? Si no se va integrando a ritmo. Entonces prefiero ir más despacio. El próximo día podemos correr porque todo esto va a estar integrado y vamos a ver todo lo que vayamos viendo, lo vamos a empezar a ver más claro todo, ¿no? Pero bueno, es que hay que meternos en los modelos operativos internos de Volvi, que básicamente ya los hemos dado, pero Volvi los explicaba de una manera diferente. Entonces, bueno, igual es una manera de asentar todo el conocimiento, pero casi que prefiero a nivel de conceptos parar aquí y el próximo día empezar desde aquí.
No sé si... Profe, sí, sí, no te quería decir más que a algunas personas no nos aparece la presentación en la plataforma creo y que a nadie, ¿no? No, a mí tampoco me salía. Déjame revisar ahora, pero la última vez que vino estaba. sí, No, y yo así revisé hace como 30 estaría bueno que minutos. tengamos, o sea, para que se vea de Vale, no, subir, si se puede. no os preocupéis. No sé si me atenderán hoy o mañana porque es fin de semana, pero si no, Es que el lunes lo tenéis, ¿vale? O sea, no hay ningún no problema. lo puedo compartir en el chat porque es que ellos se tardan. Yo envié un email el sábado pasado y ayer fue que me contestaron. Es que, sí, Pues eso. sí, es que no sé cómo compartirlo en el... No sé si admite formato el chat. No sé si me explico. Ah, entiendo, O entiendo. chance Sí. igual pesa mucho, también no sé si se pueda por aquí. Yo creo que por aquí no puedo meter un archivo, ¿eh? Y No, no puedo. os preocupéis, el lunes, de verdad, el lunes lo tenéis. ¿Vale? De todas formas, ahora mismo escribo y si hay alguien en ISEP, lo cuelgan, ¿eh? ¿Vale? Bueno, hasta ahora, ¿vale? Que vamos profundizando en todos estos aspectos. ¿Le veis, le veis utilidad práctica o de momento estáis pensando para qué sirve todo esto? A ver, apego, como siempre lo he dicho, es el santo grial. No hay manera que funcione sin apego. O sea, no existe. Es como, sí, ¿para qué sirve la respiración? Lo mismo da, ¿sabes? O sea, es imposible que estés sin esta parte. A mí lo que, ¿sabes qué? Que me encantaría es la parte en la cual ya la psique se va deformando, se va deteriorando en patologías, porque el apego es tan importante en ese sentido que tanto le afecta a un niño no poder contar con estas herramientas que posteriormente se puede deteriorar en un TLP, en un border, etcétera, ¿sabes? Porque si se da una psicopatía, unos nacen sí, pero otros definitivamente se crean y justamente por esto. Bueno, desde estas formas de explicar el desarrollo psíquico, digamos que lo psicopático, ¿no? Los desarrollos más psicopatológicos serían la cristalización de esto de una manera no funcional, ¿vale? Ujú, ujú, Sería como la historia del desarrollo vincular. Para mí, tener esta mirada es tener la mirada de la historia patológica del paciente, ujú, porque uno no nace TLP, ¿vale? Uno termina siéndolo porque no ha encontrado otra forma. Igual que el adolescente que se autolesiona, el adulto convierte esas estructuras, porque son las estructuras que le dan sentido a la vida al final, ¿vale? Sentidos disfuncionales, pero son sentidos. Digamos que lo siguiente sería psicotizarse, ya. ujú, Porque perdería el sentido todo. Entonces, de momento, digamos que la sintomatología y los trastornos o la manera que tenemos de ver lo psicopatológico, en el fondo es la manera del ser humano de aferrarse a la vida, aunque sea desde el sufrimiento. ¿Mm? A mí me gusta verlo así. Y también me permite no actuar directamente en el síntoma, ¿vale? Porque el síntoma es su estrategia. Digamos que la hipótesis terapéutica estaría en generar herramientas o capacidades de regulación diferentes en el paciente para que la sintomatología deje de tener sentido y desaparezca por sí sola. No quitarlas de una manera expositiva o, no sé, tampoco me quiero meter con lo cognitivo-conductual, ¿no? Como modo terapéutico, ¿vale? Pero no ir directamente hacia eso, ¿no? Porque entonces no estamos leyendo al paciente en toda su complejidad y no estamos profundizando en la raíz de por qué el paciente hace determinadas cosas. No estamos conectando realmente con la necesidad del paciente, ¿no? ujú. Y si a lo mejor quito un síntoma, igual aparece de otra manera, ¿no? Tampoco me gusta leer lo sintomático dentro de estructuras fijas como se presentan en el DSM-5, por ejemplo. ¿Mm? Creo que hay una evolución sintomática y que un paciente puede tener historias sintomatológicas en desarrollo y que van pasando de un trastorno a otro. ¿Mm? Y lo que empieza siendo una enuresis secundaria se convierte en un trastorno de conducta que pasa en la adolescencia a un trastorno de conducta alimentaria con autolesión a ideación suicida o trastorno del estado de ánimo depresivo o en la adultez a un trastorno de personalidad. Y la sintomatología ha sido variada a lo largo de su desarrollo. ¿Mm? A veces también etiquetar de una manera fija, ¿no? O estructurada al paciente también nos limita para ver hacia dónde van los desarrollos patológicos o sintomatológicos, ¿no? Y tampoco me deja trabajar desde la transversalidad, ¿no? O desde el transdiagnóstico, ¿no? Si yo marco de manera muy fija a un niño como TDAH, tampoco estoy viendo la complejidad hacia dónde va esto, ¿no? O sea, ya trabajo directamente sobre su déficit atencional y parece que eso es la solución y a lo mejor no, ¿no? No lo sé. Son cosas que os planteo, ¿vale? También como reflexión y como debate para, para movernos también en estos planos, ¿no?
No digo que no funcione, digo que a mí todo esto me ha servido para mirarlo de una manera diferente, ¿vale? Pero bueno, yo que aunque os vaya resonando, os dé sentido, se entienda, ¿no? Y lo podáis internalizar y podáis ver, ¿no? Que esto es así, me doy con un canto en los dientes, ¿no? Y luego, además, digamos que todo esto no se transforma en la mirada al paciente, sino en la mirada relacional y terapéutica, que es un poco en lo que voy a incidir el próximo día. Esto no solo le vale al paciente, esto me vale a mí con el paciente. A verle, a leerle, a sentirle, a conectar profundamente con todo esto, ¿no? Que le está pasando y con su forma más o menos aprendida de ver el mundo. Entonces, bueno, creo que hablamos de una terapia compleja, eh, pero muy bonita. Ya está, por cerrarlo de una manera así, chula. Que vamos un poco lentos, pero bueno, yo creo que el próximo día voy más rápido, ¿vale? Me salto algunas cosas que seguramente ya hayamos dado, hayamos reflexionado, porque lo bueno de hablar y de interactuar es que aparecen las cosas de una manera también más natural, ¿vale? Que yo os agradezco lo que participéis, porque si no también todo aparece como si esto solo tuviera sentido así, y realmente como tiene sentido es como va apareciendo, ¿no? Desde las preguntas, desde la reflexión, y digamos que las diapositivas son la manera de organizar un poco las sensaciones y cómo van saliendo conceptos y temas, ¿vale? Entonces, el próximo día seguimos en el mismo formato que creo que es más nutritivo y que aprendemos mejor las cosas, ¿vale? Perfecto. Muy bien, pues nada más, pasad un buen fin de semana. Igualmente, Nos vemos Igualmente, Ángel. el sábado que viene. Muchas gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Fantástica tu clase. gracias. Gracias. Buen fin de semana a todos. Bye. Igualmente. Igualmente.